propósito de la estaca, hermanos, es que esté que mantenga o que sostenga firme algo, ¿verdad? O sea, algo firme. La estaca no sirve si está flojo, ¿verdad? Si está débil, si no está sosteniendo nada, realmente no cumple su función. Cuando Pablo escribe esta carta, les escribe a los hermanos de Corinto y les dice, número 1, quieren revertir el marcador, quieren cambiar el rumbo, quieren ver bendiciones en su vida. Número 1, tienen que estar velando debidamente. Pero número 2, tienen que estar, ¿qué, hermanos? Firmes, bien plantados como una estaca, bien, no superficial, no más o menos como de adorno nada más, firmes. Fuimos a colocar, ¿se acuerdan? Me tocó la tarea de colocar la carpa ahí cuando hicimos la actividad de niños, ¿se acuerdan? Y lo gracioso de eso es que vienen con unas estaquitas, es un juguete realmente porque no sirve para nada. Supuestamente es para que tú pongas allí, lo sostenga, pero realmente, hermanos, es pura pantallita porque es un fierrito finito, yo creo que ni 3 milímetros debe tener de radio y es finito, entonces tú lo pones, pero un vientecito te lo levanta y nos ha pasado que sí. Entonces es una estaca que no cumple muy bien su función. Y la verdad, hermanos, Pablo está diciendo que tu vida y mi vida debe de reflejar, hermanos, una firmeza, una solidez, una consistencia, una permanencia. Pero miren lo que dice, estad firmes, ¿en qué, hermanos? En la fe. Mire, inamovibles. Bien, hermanos, bien cimentados. ¿Dónde, hermanos? En la fe. En la fe. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Pablo usa la palabra aquí fe, no para describir algo místico, no es para describir, hermanos, algo que está volando por allí, no. La fe aquí se refiere, hermanos, a algo que ha sido revelado por Dios, o sea, el Evangelio, las doctrinas de los apóstoles. Por ejemplo, dice aquí, estad firmes en aquellas cosas que se nos ha confiado, en aquellas cosas que se nos ha dado. Por ejemplo, no pierda, hermanos, 1 Corintios 16, pero mire 1 Timoteo 6:12, ahí en su Biblia. 1 Timoteo 6:12, por favor. 1 Timoteo 6:12, ahí en su Biblia. No vamos a perder 1 Corintios, pero 1 Timoteo 6:12 dice aquí, por favor, ¿ya? 1 Timoteo 6:12, ¿lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Miren lo que dice, pelea la buena batalla, ¿qué dice, hermanos? De la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué tenemos que pelear? Pablo usa ese término agresivo, duro, pero expresa, hermanos, que es necesario que tú y yo podamos, hermanos, aferrarnos a la fe. Estar bien cimentados en la fe, en las cosas que tú y yo creemos, en las cosas que tú y yo conocemos, en aquellas cosas que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Y hermanos, honestamente, el enemigo quiere apartarnos de la fe. El enemigo quiere que claudiquemos en la fe. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, el segundo mandato que les dice es que, hermanos, estad firmes en aquellas cosas que Dios les ha revelado, en aquellas cosas que ustedes han recibido de las cosas de Dios. Debemos de pelear por aquellas cosas, la buena batalla de la fe. Mire por favor, ahí, hermano, un ratito, Tito. Mire por favor Tito, ahí en su Biblia. Más adelante, hermanos, si usted está ahí, vaya un poquito más adelante. 1 Timoteo, 2 Timoteo. Y ahí viene, ¿qué, hermanos? Tito. Ahí está Tito, ¿verdad? Entonces, Tito. Mire por favor, ahí en su Biblia, la palabra de Dios ahí nos habla y nos recuerda, hermanos, de la importancia de mantenernos, hermanos, y de sostenernos en las palabras de Dios. Mire por favor aquí el versículo 7. Versículo 7, por favor. Dice la Biblia, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, ¿qué dice, hermanos? Mostrando, ¿qué dice, hermanos? Tito 2, 7. Tito 2, sí, Tito 2, versículo 7. Mire lo que dice aquí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, ¿qué dice, hermanos? Integridad, dice seriedad, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿qué dice? Se avergüence y no tenga, ¿qué, hermanos? Nada malo que decir de vos. Hay una batalla, hermanos, por la verdad. Hay una batalla por la fe, hermanos.
Mire, hay una batalla por la fe y cada día tú y yo tendremos que pelear por ello si vamos a mantenernos, ¿qué, hermanos? Firmes. Si vamos a mantenernos firmes, tú y yo tenemos que pelear ardientemente por la fe. Hay una lucha. El adversario, hermanos, va a sembrar dudas, el adversario va a sembrar ideas y muchos creyentes, hermanos, claudican en la fe. Muchos creyentes, hermanos, no llegan aquí, hermanos, a enraizarse, a agarrarse de la fe. Y es lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, hermanos, y es por eso que Pablo les dice a ellos, número 2, no solamente tienen que velar, pero número 2, tienen que estar, ¿qué? Firmes en la fe. Inevitablemente, hermanos, la iglesia de Corinto había perdido esto. Inevitablemente, hermanos, la iglesia de Corinto estaba claudicando en la fe. Sin duda, hermanos, Pablo, entonces, uno de los problemas también de la iglesia de Corinto, de por qué su conducta, de por qué, hermanos, una vida, ellos estaban practicando el pecado abiertamente en la iglesia, y fue en parte, hermanos, porque no estaban firmes en la fe. Y vamos a ver, hermanos, por lo menos 3 áreas en las cuales ellos fallaron en cuanto a la fe. Ellos, hermanos, habían descuidado y no se estaban afirmando en la fe. La primera, mire por favor, 1 de Corintios capítulo 2, por favor, 1 de Corintios capítulo 2, ahí en su Biblia, ¿ya? 1 de Corintios capítulo 2. Vamos al capítulo 1 primero, versículo 18, ¿ya? 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo aquí, número 1, firmes en la fe, hermanos. Tú y yo necesitamos estar firmes en la fe. Si nosotros no nos afirmamos en la fe, no hacemos estaca en la fe, ¿sabe qué va a suceder? Tarde o temprano, hermanos, cualquier viento nos va a mover. Y hermano, honestamente, ¿cuántas veces toleramos ciertas prácticas que son pecaminosas? Y la razón que la toleramos, hermanos, es porque no nos hemos afirmado en la fe, ¿verdad? No nos hemos afirmado en la fe. Ahora, miren qué sucede, hermanos. La primera cosa, los hermanos de Corinto, estaban haciendo exactamente lo opuesto. No se habían afirmado en la fe. Mire el versículo 18, por favor, de 1 de Corintios 1, dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice, hermanos? Es locura a los que se pierden. O sea, el incrédulo, ¿cómo ve las cosas de Dios? ¿Cómo ve entonces el Evangelio? ¿Cómo ve la palabra revelada de parte de Dios? Como una locura. Es locura para el incrédulo. Para el incrédulo es locura, se burla, se menosprecia, dice, son tonterías, son cosas pasadas, no son cosas anticuadas para un mundo moderno, para un mundo actual. Sus ideas, sus pensamientos, su enseñanza, entonces le hace daño a la sociedad. Eso es lo que piensa, hermanos, el mundo. El mundo entonces mira las cosas de Dios, mira la fe como que, hermanos, como una locura. Tú sigues creyendo, dime si no te han dicho alguna vez eso. No me digas que tú también eres un loco que cree esas cosas, el Evangelio, refiriéndose a la fe. Y es lo que está pasando. Pablo dice, para el que se pierde, o sea, para el incrédulo, es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire por favor el 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría. Mire que dice, de este mundo. Note usted, sabiduría de este mundo. Pablo va a usar mucho eso, sabiduría de este mundo. La palabra sabiduría de este mundo hace referencia a las ideas de este mundo, a los pensamientos de este mundo, a todo aquello que se está formando, que tiene como fuente no los principios de la palabra de Dios ni la enseñanza de la palabra de Dios. Ideas de hombres, pensamientos de hombres. Pueden, hermanos, ser muy buenas algunas, pueden algunos hasta parecer lógicas. Pero mire que dice el versículo 21 aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, ya que la mente de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿qué dice, hermanos? Por la locura de la, ¿qué dice, hermanos? Predicación. Ahora miren, hermanos, planteemos, hermanos, por el tiempo. Vamos a ver aquí. Capítulo 2, versículo 1, dice, así que, hermanos, cuando fui yo a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ¿o qué, hermanos? O de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ¿y qué dice, hermanos? Y a este, ¿qué dice?
crucificado. Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, hermanos, yo no traté de hablar nada de sabiduría humana, sino centrarme en Cristo, en el Evangelio, en aquello que Dios ha revelado en su palabra. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, mire más adelante, por favor, versículo 4 dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Qué dice, hermanos? Háblenme, ¿qué dice? De humana, ahí está, de humana sabiduría. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté, ahí está, nuestra fe no esté fundada en la sabiduría, ¿qué dice, hermanos? De los hombres, sino en el poder, ¿qué dice, hermanos? De Dios, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando, hermanos? Número uno, ¿sabe qué estaba pasando? Que los hermanos de Corinto habían llegado, ¿sabe qué, hermanos? A poner la palabra de Dios, la revelación de Dios, en el mismo lugar la sabiduría de los hombres. Por eso que todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, Pablo va a hablar en primer lugar acerca de esa sabiduría humana. La sabiduría de este mundo, también como lo llama Pablo en varias porciones del capítulo 2, la sabiduría de este mundo. Y es por eso que Pablo hace una clara distinción entre la sabiduría del mundo, la sabiduría humana y la sabiduría que es de Dios, la revelación de parte de Dios. La iglesia de Corinto había llegado, ¿sabe qué, hermanos? A ponerlos en el mismo nivel de autoridad. Sí, está bien lo que dice la Biblia, pero también, al igual que eso, está también bien lo que yo he escuchado, lo que por ahí dicen, lo que por ahí se habla, lo que por ahí se escucha, lo que nuestros maestros indoctos allí están diciendo, lo pusieron a la misma autoridad. Y Pablo dice entonces, él dice, yo cuando vine a ustedes, yo no vine confiando en la sabiduría del hombre, aunque Pablo, hermanos, era un hombre muy instruido. Él dice, yo decidí simplemente predicarles el Evangelio y hablarles con demostración del Espíritu y de poder. Y luego dice en el 5, para que vuestra fe, mire qué dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que dice, en el poder de Dios. Entonces, número uno, hermanos, la iglesia los hermanos de Corinto habían claudicado en la fe, no estaban firmes en la fe. Número uno, no estaban firmes en la revelación de la palabra de Dios. Habían sido negligentes, hermanos. Habían permitido que en su propia vida ellos cuestionaron la palabra de Dios. Y no solamente eso, llegaron, hermanos, a aceptar otros dichos, otros pensamientos, otras ideas y darle la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Y quiero frenarme un poquito aquí para explicarles algo, hermanos. Como creyentes, y yo creo, hermanos, que la Biblia enseña eso, que no hay, en cuanto en asuntos espirituales, hermanos, no hay ninguna otra autoridad suprema mayor que la palabra de Dios revelada. No hay ninguna. No hay ninguna. Por más doctor que uno sea, sabía que hay doctores en divinidades, hay doctorados en divinidades. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por muy buenos libros cristianos que yo he leído y que han escrito hombres de Dios. Doy gracias a Dios por eso, hay muy buenos libros. Hermano, mire, pero honestamente, hermanos, no tiene la autoridad que solamente tiene la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, se han desviado de la fe porque han visto algo en el internet o algún artículo o han visto algún videito cortito de 5 minutos o un TikTok? Tú dices, pastor, ¿en serio? Sí. Y lo peor de todo es que no se han tomado el tiempo, ¿sabe para qué, hermanos? Para corroborar. Para corroborar. Y porque, bueno, el hombre tiene 1 millón de seguidores en el Facebook, él debe tener la razón. Hermanos, el hombre sigue siendo hombre y es falible. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios no lo es. No lo es. Entonces, ¿qué estaba pasando? La iglesia de Corinto, hermanos, había llegado al punto tal de que, sí, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero también, estos dichos están tan buenos que creo, los dos tienen la razón. Y esto, ¿saben qué había hecho, hermanos? Los había desviado de la fe. Y muchas de las prácticas y conductas pecaminosas, ellos habían sido un envuelo. ¿Por qué? Porque no estaban firmes en la fe. ¿Cuál es la autoridad que usted tiene como fe de conducta, de creencia y de práctica? Lo que usted escucha, lo que le dicen, lo que por ahí, lo que está popular. Hay muchos, hermanos. Hoy en día hay creyentes, hermanos, que son creyentes de la moda. O sea, lo que está de moda. Vamos a hacer lo que está de moda. Vamos a creer lo que está de moda. Y honestamente, hermanos, yo si les contara, hermano, hay muchos creyentes que tienen una mesa. Parecen, hermanos, un licuado.
tienen una mezcla de todo, hermanos. Esta semana estuve hablando con un joven, Marcos se debe de acordar, que hermano, que si me bautizo en el nombre de Jesús solamente, pero que no, y que del Espíritu de Dios, que más, y después seguimos hablando, y después me empezó a hablar, no, pero y ahora también que el Espíritu Santo es una paloma o no es, pues una fuerza, tiene una mezcla de testigo de Jehová, de mormón, que si Jesucristo es el hermano de, una mezcla, eso pasa, hermanos, porque no estamos firmes en la fe. Y es lo que estaba pasando con los hermanos de Corinto, hermanos. No estaban, habían dejado de crecer espiritualmente, porque hermanos, habían dejado que la Biblia ya no sea su autoridad única de fe y de práctica y de conducta. Ya le habían prestado oír y le habían dado la misma autoridad a la sabiduría de los hombres. Gracias a Dios por buenos pastores. Ay, hermanos, usted escuche todo, pero no tome todo. Alguien dijo una vez, ¿verdad? Como el pescado, como comer pescado. No coma la carne, lo que está rico, pero deje que, hermanos, deje las espinas. Hoy, ¿cómo tomar mate, hermanos? No, tómese el juguito, pero no la hierba. ¿O no? Igual, todo libro hay que analizarlo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Todo TikTok espiritual, uy, tan lindo, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas veces yo he escuchado personas que suben en el TikTok cosas, ¿verdad? De otros países, todo. Y yo digo, eso no está en la Biblia. Eso no dice, suena lindo la frase, ¿verdad? Pero eso no está en la Biblia. Y lo dicen como que, ay, porque la Biblia dice, ¿verdad? Al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Suena lindo, pero no está en la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia. Y hay gente cristiana que me dice, porque ahí por ahí dice, en la Biblia dice, ¿verdad? Y no dice. Ahora, suena lindo, puede ser que sea verdad, pero no, exactamente eso no dice la Biblia. Entonces, hermanos, qué importante es que tú y yo recordemos, hermanos, que en primer lugar, si no queremos claudicar, si no queremos desviarnos, necesitamos estar, número uno, firmes en la fe. ¿Firmes en qué, hermanos? En la revelación de la palabra de Dios. Debemos de ser, hermanos, conocedores. Y no es una exageración, hermanos. Debemos de ser conocedores de la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, lo más probable es que está siguiendo a alguien o a algo. Y yo les soy honesto, hermanos. Mire, el hombre cambia. Las personas cambian. Pero Dios no cambia. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todos en algún momento llegaremos a cuestionarnos cosas y diremos, he estado siguiendo a hombres. Y por eso, hermano, muchas veces un creyente se desanima, porque dice, he estado haciendo tanto, y todo para un hombre, y todo para tal. Y hermano, y me dice, así me hablan a mí, me dice, pastor, yo por 20 años estuve allí, y cómo se aprovecharon de mí. Y yo le digo, porque tú te dejaste. Porque si tú hubieses leído tu Biblia, porque si tú hubieses leído, a ver si es verdad lo que me dicen, a ver, si usted hubiese imitado la fe de los hermanos de Berea, ¿se acuerdan de la Biblia? Que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Entonces usted debe tener su Biblia, usted debe de buscar, usted debe decir, a ver, es verdad lo que me está diciendo, a ver, es verdad lo que está enseñando, hay correlación, hay armonía. Hermano, mire, una enseñanza no puede contradecir otra enseñanza. La Biblia, una de las características de que la Biblia es la palabra de Dios es la armonía de toda la Escritura. Amén. Toda la Escritura está armónicamente, hermanos, compilado, pero también, hermanos, hay una armonía en cuanto a mensaje y enseñanza. Una palabra no puede contradecir a otra, un texto no puede contradecir a otro texto. Entonces, pero es importante, hermanos, y es la responsabilidad de cada creyente. Mire, por favor, hermanos, un ratito, Efesios capítulo 4, firmes en la fe. Los hermanos de Corinto habían fallado en esto y Pablo les dice, quieren revertir el marcador número 1, tienen que estar ¿qué? Firmes en la fe, firmes en lo que han creído, firmes arraigándose y aferrándose a las verdades de la palabra de Dios. Miren qué dice Efesios capítulo 4, por favor, ahí en su Biblia, ¿ya? Efesios capítulo 4, versículo, hermanos, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin, capítulo 4, versículo 12, de perfeccionar, o sea, de completar la tarea. Dice, a los santos, hablando de los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, otra vez, de la fe. De la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. ¿Por qué tengo que hacer eso, pastor? ¿Por qué es que yo tengo que crecer, pastor? ¿Por qué me es de suma obligación crecer espiritualmente, madurar en mi vida espiritual? ¿Por qué es que, pastor, yo no puedo doblegar, no puedo desanimar, no puedo desertar, no puedo tomarme una siestita en mi vida espiritual? ¿Por qué no? Versículo 14. Para que ya no seamos. Todos comenzamos siendo niños. Y ese no es el problema. El problema es que seamos siendo niños toda la vida. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños cambiantes. No, que ahora sí me gusta, que ahora no, que ahora soy de Cristo, que ahora no, yo creo que no, ahora me acomodo mejor. Miren, dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento. ¿Qué dice, hermanos? De doctrina. Y me encanta esa palabra que dice, por estratagema de hombre. La palabra estratagema ahí es estrategia. Estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. A veces hay personas que me dicen, pastor, y a mí hablo con muchas personas y me dicen, pastor, yo la verdad le escucho nomás, pero desconfío. Yo le digo, está bien que hagas eso. No me conoces, estamos ahí recién hablando de amistad. Qué bueno que hagas eso. No seas confiado de todo. Y así me dicen, no, yo pastor, le escucho. Lo escucho, pero con desconfianza. Usted no tiene que enojarse por eso. Algo todo está bien. Tarde o temprano Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar. Cuando yo llegué a la iglesia, yo recuerdo una de las yo había estado con los testigos de Jehová, y luego fui a los mormones, y a la nochecita del día domingo estaba en los católicos. Yo quería conocer de Dios, quería que alguien me mostrara la Biblia, y yo quería aprender de las cosas de Dios. Y lo que me gustó cuando yo llegué a mi pastor, el pastor me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a venir, no te voy a traer acá ni mis libritos de los testigos de Jehová, ni mi libro mormón, yo voy a traerte la Biblia. Así venía con su Biblia nada más, me decía, yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Ahora, tú escucha, tú mira y ve. Cualquier error, cualquier cosa, tú vienes y me dices, pero lo que tú vas a ver es lo que está ahí, me dijo. Y eso me gustó porque es lo que yo quería realmente. O sea, yo quería conocer de Dios, me hablaban que de Moroni, yo quería hablar de Dios, que me hablaban que de Joseph Smith y tantas otras cosas, ¿verdad? Elena de White, de los adventistas. Yo quería conocer de Jesucristo. La Biblia dice aquí que llevados por cualquier doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces yo creo, hermanos, que es 50-50, hermanos. Gente que se ha desviado de la fe, o gente que hay un momento de decir, viví toda la vida engañado, pastor. 50-50, yo creo, honestamente. Culpa del que te enseñó, pero también culpa de uno que no fue responsable en ver a ver si estas cosas eran verdad. Y es nuestra responsabilidad. Hermanos, si quieres estar firme espiritualmente, firme en la fe, necesitas, como una estaca, cada día meterle un martillazo más, meterle otro más, y un golpecito más hoy. Bueno, por hoy está bien, y ya. Pero al día siguiente, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, otro golpe más. Y no estoy hablando, hermanos, de golpear la Biblia, pero espiritualmente, hermanos, de estudiar, de leer un poquito más, Vamos a aprender algo más, a ver, alguna doctrina más. Hay doctrinas, hermanos, que son fundamentales en la vida cristiana. Fundamentales. Por ejemplo, lo estamos viendo número 1. Hay tres que los hermanos de Corinto habían negado totalmente, o por lo menos habían desviado. Una de ellas, hermanos, es la revelación de la palabra de Dios. Si alguien viene, dice que es cristiano y no cree lo que la Biblia dice, es una de las doctrinas fundamentales. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Creemos en la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra base de autoridad y de fe y de práctica. Hermanos, miren, la Biblia. ¿Por qué, hermano? Pedro mismo dice, yo se les he mostrado, y otra vez, hermanos, se lo voy a mostrar. Miren que dice 2 de Pedro 1, 21. Ahora, Pedro está hablando de aquel evento que él tuvo, hermanos, cuando estuvo allá en el monte de la transfiguración. Un evento impresionante, único, mágico, tremendo para Pedro y los que estaban allí. Y Pedro dice, mira, yo soy testigo presencial. Yo he visto la gloria de Cristo. Yo he visto al Cristo glorificado allí. Yo he estado en ese monte. No me crees, ¿verdad? Pero luego mire lo que dice, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más, ¿qué dice? Segura, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo hasta que Dios empiece a obrar en tu corazón. Uno va con el tiempo, va a discernir las cosas. Ahí le erró un poquito. Por ahí creo que algo no está correcto. Pero mientras tanto, ¿qué? Asegúrate, aférrate a la palabra de Dios. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de qué, hermanos, de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, mira, yo lo vi, yo estuve allí, pero ¿sabes qué? Tú tienes algo ahí en tus manos más seguro. ¿Dudas de lo que yo he visto? Ya está bien. Tienes ahí algo en tus manos más seguro, la cual hacéis bien en estar atento. Hermanos, debemos de leer nuestra Biblia. Debemos de ir aprendiendo algo más de la palabra de Dios. Algo más de la palabra de Dios. No, honestamente, por lo menos ya, no semanas, ya un mes les doy. Algo que has aprendido. Algo que has aprendido. La doctrina, hermano, a veces pensamos que es para teólogos, pero realmente, hermano, las enseñanzas básicas de la Biblia, hermano, nos ayudan en nuestra propia vida diaria, hermanos. La doctrina, hermanos, del Espíritu Santo. Mi hermano José Luis me compartió esta semana un material de la doctrina. Wow, estaba buenazo, estaba yo leyendo. Wow, o sea, está muy bueno. Y es como que, o sea, hermanos, la palabra de Dios es viva y obra en tu corazón y te estimula, te fortalece, clarifica tus ideas. Entonces, hermanos, número uno, hermanos, los hermanos de Corinto habían desviado de la fe. No se habían afirmado en la fe, porque número uno, hermanos, no estaban confiando en como la Biblia como su única autoridad de fe y de práctica. La segunda cosa, hermanos, el tiempo me ha ganado, hermanos, pero mire por favor el capítulo 12, hermanos, de Primera de Corintios 12. ¿En qué más no estaban firmes? Número uno, no estaban firmes, hermanos, en la revelación de la palabra de Dios. Número uno, no estaban firmes en la revelación de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios. Debemos de amar. Pero esta semana estuve leyendo todo el Salmo 119, y en todas es el Salmo de la Biblia. Habla, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y varios textos que hablan de la palabra de Dios, hermanos. No tenemos nada de valor, sino la palabra de Dios en nuestras manos para leerla, para estudiarla, para conocerla, para afirmarnos en la fe. Pero número 2, mire que dice el capítulo 12, versículo 1. Dice, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, los hermanos de Corinto, antes que eran creyentes, dice, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué dice, hermanos? Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Espíritu, si están ahí, capítulo 1 Corintios 12, 2. ¿Sí? 12, 2 y ahora también el 3. Vamos a leer una vez más. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué dice, hermanos? Anatema a Jesús. ¿Qué estaba pasando? Hermanos, algunos creyentes en Corinto, en la iglesia, en la misma asamblea, estaban llamando anatema a Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Maldito. Estaban maldiciendo a Jesús. A lo mejor quizás no en forma de palabras, pero sí en sus acciones. ¿Qué estaba pasando aquí? Pablo les recuerda a esta iglesia y les dice, o sea, ustedes antes cuando eran incrédulos, eran gentiles, o sea, una otra palabra para incrédulos, cuando eran ustedes antes de convertirse, ustedes tenían prácticas. Corinto, una ciudad muy pagana, muy idólatra. Y parte de su adoración a sus ídolos, ¿sabe qué, hermanos? Era danzar, y era un éxtasis como que te desenfocabas de todo el mundo y te perdías y decías cosas incoherentes y decías palabras incoherentes. Entonces, ciertas prácticas de la vida vieja la estaban trayendo para la iglesia, ahora que eran de Cristo, no las habían dejado. Entonces Pablo les dice, están ustedes cuando eran así, hacían esas cosas y eran llevados, eran arrastrados a esa conducta, y lo triste es de que ahora ustedes están practicando lo mismo, y lo peor de todo es que están deshonrando a Cristo, están llamándolo a Cristo anatema. Eso no puede ser, porque dice más abajo, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos de Corinto estaban diciendo, es que el Espíritu me está haciendo que haga eso.
Y Pablo tiene que decirle, chicos, una cosa, mira, el Espíritu Santo jamás los va a guiar a maldecir a Jesús. El Espíritu Santo jamás los va a llevar a hacer algo que traiga deshonra a Jesús. Gálatas capítulo 5 nos habla, hermanos, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Son qué, hermanos? Conflicto, disensión, pleito, ¿verdad? Desorden. ¿Dice eso? No, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, control, dominio propio, hermanos. Entonces, Pablo en segundo lugar les está diciendo, mira, ustedes están deshonrando a Cristo con sus vidas. Número uno, ya le habían quitado la autoridad a la palabra de Dios y lo habían asemejado a cualquier otra idea. Tenga cuidado con eso, hermanos. Algo, hermanos, que en la vida cristiana nos puede afectar en nuestra firmeza, ¿sabe qué, hermanos? Es prestarle oído y darle la misma autoridad que solamente la palabra de Dios tiene. Si no está en la palabra de Dios, mire, si no es algo que está en la Biblia claramente, no esté dispuesta a morir por eso. Puede ser una preferencia, puede ser un gusto, ¿no? Por ejemplo, no, es que a mí me gusta así. Está bien, podemos estar de acuerdo o no en algunos gustos, pero no voy a pelear por eso. Pero si alguien me dice que Jesucristo no es Dios, sí voy a pelear por eso. Si alguien me dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sí voy a pelear por eso. Si alguien me dice, hermanos, que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no ha sido suficiente, yo voy a pelear por eso. Si alguien me dice que la salvación es por obras, yo voy a pelear por eso. Porque, hermanos, son doctrinas, es el esqueleto del Evangelio. Y Pablo está hablando acerca de eso. Firmes en la fe. Usted debe de conocer las doctrinas básicas de la fe cristiana. Usted debe de conocer las doctrinas básicas de la fe que cree un creyente, pero con fundamento bíblico. Vea, hermano, honestamente, cada doctrina debe tener como mínimo 14 versículos, hasta 10 versículos usted va a encontrar que fundamentan esa enseñanza, esa doctrina. Una de las leyes de la hermenéutica dice, no podemos hacer de un solo versículo una doctrina. Si solamente hay un versículo y todavía veo dudoso todavía, yo no puedo hacer una doctrina de eso. Yo no puedo pararme aquí y enseñar, esto dice la Biblia, con un solo versículo que ni se puede sostener solo. Una doctrina cardinal se sostiene por más versículos, hasta 6, 7, 8 versículos. Usted muestra 10 versículos, hay infinidad de versículos. Yo a veces leo artículos en internet, hermanos, y yo le voy a decir, a ver, parece, uy, suena lindo eso, me gusta, a ver, voy a buscar si está en la Biblia, y no dice. Nada que ver con lo que está explicando. Digo, acá le erraron, pero me le pusieron nomás el versículo como para que parezca cristiano, pero nada que ver. Entonces, número uno, hermanos, vemos aquí, los hermanos de Corinto no estaban firmes, hermanos, en la revelación de la palabra de Dios. Número dos, no estaban firmes con respecto a la persona de Jesucristo. Qué importante es entender quién es Jesús. Qué importante es no quitarle el mérito a Jesús. Qué importante es saber, hermanos, no menospreciar a Jesús. Ellos estaban menospreciando a Jesús. Ellos estaban, hermanos, llamándole, dice, anatema, maldito a Jesús, con sus prácticas, con sus conductas, hermanos, trayendo cosas de una vida sin Cristo, lo estaban trayendo aquí. Querían, hermanos, hacer un mix. ¿No? Soy cristiano, pero no quiero dejar lo que yo era antes. ¿Y cuánta gente, hermano? Les soy honesto. ¿Sabe qué? ¿De dónde surgen las sectas, hermanos? La secta, ¿sabe de dónde surgen, hermanos? Las sectas son la sabiduría de los hombres. Los hombres, hermanos, están buscando de cómo unir el evangelio, las doctrinas de la fe y las doctrinas del hombre. O sea, algo que no haya conflicto, ¿no? O sea, que le guste a él y que me guste a mí. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Porque cuando uno viene a Cristo para salvación, uno renuncia a todo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Eso no dice la Biblia? Sí dice. Jesucristo dijo, cualquiera, hermanos, que no esté dispuesto, que no tome su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Eso dijo Jesús. Cuando tú vienes a Cristo, tú no puedes venir a Cristo trayendo tus cosas. Tú tienes que dejar todo y venir a Cristo sin nada. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, hermanos, es necesario el arrepentimiento para salvación. ¿Qué es arrepentir? Es dejar todo. ¿Qué es arrepentirse? Es reconocer que toda mi vida no sirve de nada, vengo a Cristo. Hermanos, Jesucristo ¿cómo se dice? No repara una vida, Jesucristo transforma la vida. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, la palabra nueva criatura, la palabra criatura allí, hermanos, es creación nueva. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú dices, pero pastor, tenía mis ideas pasadas muy buenas. Deja todo eso. Y si son necesarias, Cristo va a permitir y va a usar eso. Pero tú ven sin nada, Señor. Aquí estoy, tal como soy. No tengo nada para ofrecerte, no tengo nada para darte, Señor. Si puedes usarme, Jesús dice, ahora sí quiero usarte, ahora sí voy a hacer algo contigo. Entonces, número uno, hermanos, no estaban firmes con la revelación de Dios. Número dos, no estaban firmes con la persona de Jesucristo. Lo estaban menospreciando.
Y número 3, mire hermanos, la última cosa, capítulo 15, termino aquí hermanos, mire por favor, capítulo 15, por favor, ¿sí? Capítulo 15, versículo hermanos, capítulo 15 y el versículo 12, mire qué dice el versículo 12 hermanos, ya estoy por terminar hermanos, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hermano, mire, wow, eso es tremendo, es una doctrina fundamental. El perdón de pecados es posible porque Cristo ha resucitado, porque la resurrección de Cristo ha sido la prueba de Dios al creyente de que Dios ha aceptado ese pago por el pecado. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Pero mire qué dice acá: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, versículo 12 ahí, como dicen algunos, ahí está el problema. ¿Por qué la apatía? ¿Por qué la frialdad en Corinto? ¿Por qué los hermanos estaban más pecando que viviendo para Cristo? Por esta misma razón, no estaban firmes. Dice: ¿por qué es que dicen algunos entre vosotros que no hay, qué dice? Resurrección. Ahí está. ¿Qué estaban negando? ¿Empezaron a qué? A dudar acerca de la resurrección de Jesucristo y por ende la resurrección del creyente. ¿Sí se da cuenta? No estaban firmes en la fe. Hermanos, no estaban alertas. Número 2, no estaban firmes en la fe. Empezaron a cuestionar, empezaron a dudar. Dice Pablo aquí: ¿cómo es que algunos dicen entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco, ¿qué dice? Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es una doctrina también cardinal del Evangelio. Si tú no crees que... Mire, hermano, los enemigos de Cristo hicieron todo lo posible para que la resurrección de Cristo no sea real. Pagaron a los soldados. ¿Recuerdan la historia de Mateo 28? ¿Recuerdan? Pagaron a los maestros, ¿saben? 26, perdón. Pagaron a los soldados. ¿Saben para qué, hermanos? Para que mientan. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan el texto? Para que mintieran. Y recuerde usted, hermanos, el soldado romano tenía un prestigio. Tenía un prestigio. Imagínense, el soldado tenía que decir: no, lo que pasa es que estábamos cuidando, pero un ángel vino y la rueda de piedra se abrió y la tumba se abrió. Imagínense, ¿quién creería ese relato, verdad? Ellos fueron, hermanos, hasta chantajeados, fueron coimeados, no sé si se usa bien la palabra. ¿Para qué? Para que mintieran. No se quería que se esparciera esto. Y si usted nota en el libro de los Hechos, el mensaje que los discípulos comparten, ¿sabe cuál es? La resurrección de Jesucristo. Aquel Jesucristo que ustedes crucificaron, Él ha resucitado conforme a las Escrituras, conforme Él lo ha mencionado, conforme el Padre lo ha revelado. Hermanos, qué importante. Pero los hermanos, ¿saben qué estaba pasando? Lo empezaron a negar. ¿Y por qué, hermanos, lo estaban negando? Porque no estaban, ¿qué? Firmes en la fe. Firmes en la fe. En esta mañana, hermanos, mucha de nuestra práctica, mucha de nuestra vida, mucha de nuestra pérdida de bendiciones, ¿sabe cuál es la razón, hermanos? Que no estamos firmes en la fe. No estamos afianzándonos, no estamos aferrándonos a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, a la persona de Jesucristo, a las enseñanzas de las Escrituras. Y sabe que, hermanos, nuestra vida es muy fluctuante. Cualquier vientito levanta la estaca en nuestras vidas. Cualquier adversidad, hermanos. Y es triste. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo creo firmemente. Y mire, hermanos, hemos pasado situaciones muy difíciles y las que nos tocarán todavía. Pero yo creo algo, hermanos. Yo creo que Dios, su palabra y el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros puede ayudarnos en cualquier situación, hermanos. Cualquier adversidad que enfrentemos. No estamos libres de cualquier adversidad y cualquier prueba. Pero, hermanos, ¿qué nos va a sostener en ese momento si tú y yo no estamos, qué? Firmes en la fe. Cuando uno está firme en la fe va a poder soportar la adversidad, la prueba, la dificultad. Cuando todo el mundo te falle, ¿sabes quién te va a sostener? Vas a estar firme en la fe. Firme en la fe. No quisiera, estoy por terminar ya, tampoco quisiera terminar, pero ya tengo que terminar. Pero ¿sabes qué, hermano? No quisiera decirles esto, pero honestamente, alguna vez te vas a encontrar solo. Honestamente solo. Dios quiera que no, esperemos siempre estar allí. Pero quizás en algún momento o te has encontrado o te encontrarás solo. Si no has aprendido a confiar en Dios y a afirmarte en Dios y a depender de sus promesas y caminar y sostenerte por sus promesas, por su palabra, ¿quién te va a sostener? ¿Quién te va a afirmar? Yo recuerdo una vez mi pastor me dijo eso cuando yo venía para acá a la Argentina. Me dijo: Freite, estarás un momento que te encontrarás solo. Y a lo mejor quizás yo ni esté allí para ayudarte. Y quizás ni siquiera podremos comunicarnos. Necesitas aprender a caminar con Dios, en sus promesas, afirmarte en Él, afianzarte en Él. Cuando todo el mundo te falle, Dios va a estar contigo y eso te va a sostener en la prueba
en la dificultad, en la adversidad. Y ¿sabe qué, hermano? Eso nos libra, ¿sabe qué? De un corazón rencoroso. ¿Por qué viene el rencor a veces? Porque dice, ay, te me falló, ¿por qué me fallaste hoy? No te quiero ni ver, porque me has fallado, ¿verdad? Y te amargas con medio mundo, porque muchas veces hemos puesto la confianza en eso. La Biblia dice, hermanos, aquí, en segundo lugar, Pablo les dice a la iglesia de Corinto, firmes en la fe. Yo quiero animarte en esta mañana un poquito más. Pastor, sí, lo estoy haciendo. A lo mejor quizás no es suficiente. Y a lo mejor quizás lo están dando con un martillito. Cambia el martillito, ponga un mazo. Con las dos manos, el de Thor. El martillo de Thor, hermano. Más fuerte. A lo mejor quizás lee un capítulo y usted no ha visto cambios, no es suficiente. Haga dos capítulos. A lo mejor usted leyó un capítulo pero no lo entendió y lo guarda y ya cumplí, ya suficiente. A lo mejor quizás, no voy a repasar de nuevo porque no entendí nada. A ver, voy a leer de nuevo porque quiero entender, quiero saber. ¿Por qué un hermano decide estudiar las doctrinas de la fe? Usted busca en internet o hay buenos libros que hablan acerca, los desglosan de manera sistemática, las doctrinas de la fe, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del pecado, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, la doctrina de esto. Si usted dice, pastor, creo que no encuentro en ningún lado, avísame, hermanos, que hacemos algo, pero necesitamos, hermanos, afianzarnos y afirmarnos en la fe. Usted dice, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Le va a ayudar en su vida. Porque los hermanos de Corinto, hermanos, no estaban firmes en la fe y como su vida empezó no a avanzar, sino a decrecer para abajo. Yo no sé cuántos en esta mañana quisieran, yo quiero que mi vida vaya para abajo, no, yo quiero que mi vida vaya para arriba. Yo quiero que mi vida sea firme. Necesitamos estar firmes en la fe. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar en esta mañana. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando. En esta mañana vamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo. Señor, ha sido oportuno escuchar tu palabra hoy, Señor. Padre, vivimos en un tiempo tan cambiante, un mundo de tanto acceso a tanta información de todos lados. Pablo menciona que en los posteriores tiempos habrán falsos maestros que engañarán a las personas. Señor, estamos en esos tiempos. Y la verdad, Señor, si no estamos afirmándonos en la fe, estaremos expuestos a cualquier viento, a cualquier, Señor, fuerza, y seremos movidos de aquí y para allá, y no estaremos sólidos, firmes en la fe. Necesitamos conocer de tu palabra, Señor. Necesitamos darle el tiempo que necesita estar firmes en la fe. Necesitamos darle ese tiempo que necesita nuestra vida, nuestra salud espiritual. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra y es una clara advertencia de no cometer los errores de los hermanos de Corinto en el primer siglo de la iglesia del Señor. Ellos, Señor, claudicaron. Ellos, Señor, permitieron vidas pecaminosas y los peores pecados de la iglesia fueron reflejados en la iglesia de Corinto y la razón de ellos es que no estaban velando, pero en segundo lugar no estaban firmes en la fe. Eran superficiales, conocían las cosas pero de manera superficial, no le habían dedicado el tiempo, no le habían dedicado el trabajo necesario para afirmarse en la fe. Señor, guárdanos de ese error. Llámanos, Señor, a estar alertas y a hacer las cosas y los cambios necesarios para estar firmes en la fe. Te pido esto confiando en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Ok, hermanos. Y, wow, el día jueves, Dios mediante, vamos a hablar acerca de eso porque, hermanos, hay varias maneras como uno puede saber si está firme en la fe, hermanos. ¿Sí? Hay varias maneras. ¿Alguno sabe alguno, hermanos? ¿Alguno quiere soltar algo, hermanos? Hay varias maneras de cómo uno tiene que decir, pastor, yo creo que estoy, ¿verdad? Dios en su bondad nos permite saber un poquito. Por ejemplo, una de ellas, nada. Le voy a espolear algo para el día jueves. ¿Cómo respondemos a los problemas? Refleja si estamos firmes o no en la fe. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos ante los problemas? ¿Cómo le enfrentamos? ¿Cómo le ponemos el pecho a la situación? Actuamos como alguien que no conoce. A veces el que no conoce le responde mejor que nosotros. Señor, perdónanos y ayúdanos a estar firmes en la fe. ¿Sí? Voy a invitar a nuestro hermano Juan.